Buenas tardes, profesor Camilo. En esta oportunidad nosotros, el grupo 4, vamos a exponer sobre quién fue Simón Bolívar, si fue un libertador o un enemigo, el texto de Herbert Morote. Para esta oportunidad le está hablando Sebastián Espejo, en compañía con Nadia Reina, Fátima Samamé, Yanina Tambini, Deyanira Chichisola y Yosetipo Machagua. Para comenzar vamos a exponer un poco sobre quién fue Simón Bolívar. Simón Bolívar era una persona que amaba el liberalismo y odiaba el militarismo que había en el Perú. El comenzar a estudiar a Simón Bolívar, que siempre fue un personaje muy extraño, nos va a brindar las claves exactas para saber cómo es que él logró, en compañía de don José San Martín, liberar al Perú. En el libro, Herbert Morote pretende circunscribirse a la etapa de Bolívar en el Perú, entendiendo, claro está, que el Perú lo estamos refiriendo a Lima. Sin embargo, si alguien de la etapa de Bolívar en el Perú debe comprender el estado político, social, económico en el que se encontraba nuestro país en esa llegada, los casos del fracaso de San Martín, los primeros intentos de gobierno autónomo, las razones por las cuales Bolívar llegó al Perú y el retiro al norte para organizar ahí al ejército bolivariano. Así como vamos a también determinar los planes políticos federativos, sus relaciones con las regiones del Perú y los objetivos para su gobierno. Si usted cree que todos los temas que acabo de exponer se van a hablar en este texto, está muy equivocado, puesto que en este texto se haya preñado infundios, contradicciones, malas interpretaciones, errores y hasta horrores que se han realizado dentro del gobierno de Simón Bolívar. Para demostrar de una manera más pedereste esta indigestión, todo el daño que Bolívar ha hecho a las personas, puesto que Morote señala que, con una frase que él mismo dictó, que ningún otro país sudamericano como el Perú ha pagado tanto por la independencia. Esto lo dijo en la página número 17 de su libro, en el primer capítulo. Continuando, el tema sobre el cual se mueve en todo el argumento expuesto por Morote es la represión brutal que sufrimos los peruanos y la nefasta amputación territorial durante el gobierno. Para demostrar, recurre a monografías, cuyos contenidos citados sin ningún rigor y sobre todo a las numerosas cartas del Libertador. No obstante de existir miles de ellas, Morote no logra entender que las cartas son ante todo documentos privados, que tienen diversos fines, para llamar la atención, seducir, amenazar, comunicar y hasta engañar a los lectores. Nos sirven muchas voces para conocer el estado del ánimo, la impresión que nos deja las personas o lugares dentro del contexto específico, pero no logra calificar moralmente a Simón Bolívar. En una entrevista que tuvo Herbert Morote junto con el expresidente Valentín Paniagua, en esta Herbert le pregunta, ¿por qué aún nosotros tenemos la estatua de Simón Bolívar? La pregunta esta fue: Simón Bolívar está donde debe estar, en la Plaza Inquisición. El festejo de la independencia sin libertad. La derrota española fue festejada por los peruanos durante varios días, ya que ellos creían que habían acabado con 3 siglos de colonialismo y además con el fin de sacrificio de vidas y el despojo de bienes. Estos mismos tenían la esperanza de que en un futuro hubiera libertad, paz y bienestar para todos los peruanos, y creyeron que la miseria por la cual vivieron durante varios años se iba a acabar. Pero Bolívar se encargó de que esto fuera todo lo contrario en los siguientes meses. Él mismo empeoró la explotación de los indígenas dentro del Perú y la esclavitud. La explotación de los indígenas fue sometida a un gobierno de turno, en el cual Bolívar no hizo nada. Se quedó con los indígenas para explotarlos en Gran Colombia, ya que se corría el rumor de que Francia iba a atacarlos a ellos mismos. Estos indígenas fueron tomados y para usarlos como carne de cañón, engañándoles prometiendo su libertad. Los indígenas fueron llevados a Gran Colombia con el fin de proteger a Colombia, y Bolívar les prometió que iban a ser bien tratados, le iban a dar comida y que al acabar todo esto iban a tener la libertad regresando a Perú. Pero allá fueron peor maltratados,
llegaron a la desnutrición y todo ese tipo de cosas gracias a los engaños de Bolívar. Después de todo esto, el Perú se empezó a convertir en un país independizado, pero sin libertad. ¿A qué nos referimos a un país independizado sin libertad? Es que Perú ya está independizado de España, pero no tenía libertad, ya que los peruanos no tenían opinión para expresarse o para defender sus derechos. Por ello mismo, Alberto Flores Galindo denominó al Perú como una república sin ciudadanos. Los ciudadanos no podían expresar, como ya había dicho. Entonces, a esta frase que dice, en la cual Galindo opina sobre el Perú y la república sin ciudadanos, es que Bolívar gobernaba todo el Perú, pero sin la opinión de su pueblo. Entonces, el Perú está constituido por el pueblo. Se supone que el Perú debe crecer gracias al pueblo y con una cabeza que era Bolívar. Pero en ese entonces Bolívar perdió todas las cosas del Perú y las llevó a la ruina, por así decirlo, regalando tierras, explotando a los peruanos, y toda la explotación de los peruanos ayudaba a las personas ricas, pero se supone que eso, lo que trabajaban los indígenas era para ellos mismos, para poder superarse en el futuro, pero llegaron a la muerte por la explotación y la explotación. Además, los ciudadanos no pueden expresar su opinión, ya que estos mismos fueron amenazados por Bolívar, y dentro de la amenaza ellos tenían el temor, ya que podían sufrir el destierro y la muerte instantánea. A partir de eso no pueden defender sus derechos, como ya había mencionado, y esto se finalizaba con la esclavitud y con la esclavitud de afroperuanos o afroamericanos e indígenas. En conclusión, el enemigo del Perú, como ya recalqué, Bolívar, empeoró las cosas después de haber sido el país independizado. La libertad del Perú cayó en manos de Bolívar y él trató de que la esclavitud y la explotación indígena empeorara o aumentara en una gran cantidad de porcentaje. Gracias. Ya. La derrota española fue festejada por los peruanos. El 12 de febrero de 1825, el Congreso peruano de ese entonces dedicó toda una sesión para otorgar premios y títulos a los vencedores y con Bolívar a la cabeza. Ese Congreso Constituyente estaba conformado por 79 diputados, donde 9 de ellos eran colombianos. En esa época el Perú estaba prácticamente en la bancarrota, pero a pesar de eso, el Congreso ordenó toda una serie de medidas para poder reforzar el culto hacia Simón Bolívar. Se hizo la construcción de efigies, de bustos y de placas en agradecimiento a él en todas las plazas mayores de las capitales. Además de todas estas muestras de elogio hacia el Libertador, el Congreso recompensó económicamente. Le dio 1 millón de pesos, que equivalía aproximadamente en esa época a 1/3 de la parte del presupuesto anual del país. El millón de pesos que se le otorgó a Simón Bolívar se terminó por pagar a sus herederos en el gobierno de Echenique. Otro 1 millón de pesos más fue entregado a los vencedores de la batalla de Junín y Ayacucho. El historiador Salvador de Madariaga reseña que el gobierno peruano gastó aproximadamente 300.000 pesos en joyas y artes para Simón Bolívar. Además se dio otro 1 millón de pesos a aquellos que liberaron Alto Perú, que actualmente es Bolivia. Creo que la actitud del Congreso de ese entonces que mostró hacia Simón Bolívar en parte estaba bien porque se sentían agradecidos hacia él. Sin embargo, creo que el exceso en dar tantas
tanto dinero hacia él fue demasiado, pues recordamos, como dije, el Perú estaba en la bancarrota y vivía de préstamos extranjeros. Lo que llama más la atención es que después de esa época, 25 años después, se siguió dando premios económicos por el mismo motivo. Los jefes de gobierno fueron prácticamente los únicos que se beneficiaron y casi ninguna compensación llegó a parar a los que verdaderamente pelearon por el Perú, quienes fueron los guerrilleros, quienes mayormente dieron su vida y fueron la pieza clave para el debilitamiento de las fuerzas realistas de España. La administración de Bolívar como gobernante es equivocada y un fracaso. Los historiadores no quieren estandarizar el fracaso de Bolívar en la administración de los estados donde liberó, como fue el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolívar tuvo un cargo en el Perú que era el jefe de gobierno, que duró 3 años, apoyado por 11 gabinetes ministeriales y que no ayudaron ni aportaron positivamente. En cambio, eso perjudicaron a la nación. Luego desempeñó un cargo de suprema autoridad, donde solo fue acompañado por un ministro que él mismo escogió, que era Sánchez Carrión. En 1824 nombra a varios ministros. Pasada la guerra de Ayacucho, nombra un consejo de gobierno, el cual estaba delegado a su poder, y él tomaba cualquier decisión aunque no estuviese en el Perú. Los peruanos detestaban a Bolívar y no querían que ejerciera ese cargo. Es por eso que Bolívar decidió nombrar como jefe de gobierno al general de la Mar, el cual no aceptó, puesto que no se quería ver obligado a estar en contra de la gente y no quería ser burla del chantaje de Bolívar. Además que no creía la carta que Bolívar le habría escrito el 26 de marzo de 1825. Con tantos cambios en el ministerio era imposible mantener una política estable en la administración de la nación. Por eso, sorprendentemente, los historiadores hacen largas listas donde se establece muchos cambios y aportes positivos de Bolívar, lo cual no es cierto. Tomando lo que una vez se dijo, el Perú se hizo el bien y el mal, pero el bien se hizo mal y el mal se hizo bien. En 1824 elige a varios ministros. Pasada la guerra con Ayacucho, crea un consejo de gobierno, el cual estaba dirigido a su mando, y aunque él no está en el país, se tomaban las decisiones a su nombre. Los peruanos detestaban a Bolívar y no querían que él siga en su cargo. Es por eso que Bolívar astutamente le dice al general de la Mar que tome el cargo de jefe general, pero él, sin recurrir a sus chantajes y para no estar en contra de la población, le dice que no. Tampoco porque le creía en la carta que había escrito el 26 de marzo de 1825. Con tantos cambios en el ministerio, era imposible mantener una política estable en la nación. Es por eso que no se entiende muy bien por qué historiadores hacen largas listas de los aportes benéficos que dio Bolívar, cuando en verdad no ayudó ni aportó al país. Es por eso que se toma como referencia lo que se dijo alguna vez: en el Perú se hizo el bien y el mal, pero el mal se hizo bien y el bien se hizo mal. Bolívar promete abolir la esclavitud prometiendo una libertad, la cual él mismo truncó.
Esto debido a que San Martín, en la Constitución de 1827, estipula y confirma la supresión de la esclavitud y garantiza una mejora de vida entre los esclavos y los indígenas para que puedan acoplarse como ciudadanos libres en nuestra República de Estado Independiente, el Perú. Y toma las medidas necesarias, las cuales se estipulan en la Constitución ya mencionada, para que esta liberación se dé en unos cuantos años y sin afectar nuestra economía. Bolívar aborta esta Constitución, aborta las medidas que se toman y estas pasan a ser letra muerta sin beneficiar a los esclavos y a los indígenas que ya ansiaban su libertad desde hace muchos años, aplazándola otra vez muchos años más. Ribagüero, años más tarde, vuelve a truncar la abolición de la esclavitud al darse cuenta que mientras menos esclavos haya, hay menos trabajadores en las haciendas, y debido a que los hacendados no los consideraban como personas dignas, no tomaron las medidas de remunerarles con un mayor sueldo o con un mejor trato para hacer que los esclavos no se vayan. Ribagüero tomó la medida más fácil, que fue volver al estado de esclavitud, suprimiendo las pequeñas mejoras que se habían ido dando con los años. Paradójicamente, Simón Bolívar sale al frente a decir que él va a, por así decirlo, va a reivindicar todo este atropello que estaban sufriendo los indígenas y les ofrece participar en su campaña como voluntarios a todos los indígenas y afroperuanos que eran tomados como esclavos. Les ofrece participar en su campaña a cambio de su libertad, pero da dos condiciones para esta libertad. Primero, solamente podían ser libres si participaban en su campaña cuando los esclavos terminaban lisiados en batalla o por los años de servicio. Como era de esperarse, esto no se cumple como debe ser. Los esclavos lisiados son declarados libres, pero al no ser acogidos por sus patrones, se sientan en las calles como mendigos. Y los que salen ilesos no son declarados libres debido a la corta duración de la campaña. Bolívar debe ser considerado el enemigo del Perú, pues no solamente vendió las tierras y parte de nuestro territorio, sino que también, al hacerlo, dañó a la comunidad indígena sin importarle su situación. Cabe recalcar que la comunidad indígena fue muy menospreciada durante nuestra etapa como colonia. Fueron tomados como esclavos, no se les consideró sus derechos, y lo que Bolívar hizo fue tomar la cadena de la esclavitud, en la que la fuerza residía en los eslabones, y reforzarlos aún más. Él llevó a cabo lo que se consideraría la primera reforma agraria del Perú. Consistía en vender los terrenos del Estado, ya de por sí devaluados por estar en estado de guerra, a 1/3 de la tasación legítima. Sumado a eso, le pidió a las comunidades indígenas que pongan sus tierras a nombre de sus comuneros y los declaren propietarios de ellas, con las facultades de poder venderlas o hacer lo que consideraran mejor. Los criollos y la clase élite, que ya contaba con dinero, se aprovechó de esto y compró muchos terrenos, lo cual fomentó el latifundismo. Decimos que fortaleció los eslabones de la cadena de la esclavitud, porque logró incrementar el latifundismo, hizo que las comunidades que habían vendido sus terrenos a un precio devaluado y que ya de por sí eran pobres, permanezcan aún más tiempo en la pobreza e incluso pasen de una pobreza extrema a una mucho peor. Fortalece los eslabones como el latifundismo y la pobreza de las comunidades indígenas. La ley de la imprenta. La ley de la imprenta es considerada por la mayoría de historiadores como uno de los mayores logros de Simón Bolívar, a pesar de que esta ley nunca entró en funcionamiento y lo único que Simón Bolívar logró fue oprimir toda aquella fuente que no le favorecía. La intimidación a la libertad de expresión tuvo éxito, y el afán de Simón Bolívar por mantener incólume su imagen lo llevó a ordenar que se publicaran documentos que fueron detallados por él mismo, los cuales serían firmados por sus incondicionales.
Durante el régimen de Bolívar, la oposición no tuvo la libertad para discrepar, lo cual iba en contra de los estatutos provisionales que se dieron referentes a la libertad de expresión. Se podría decir que durante el régimen bolivariano, en cuanto al aspecto de la libertad de expresión, no fue un buen ejemplo. En mi opinión, la ley de la imprenta no merecía ser considerada como uno de los mayores logros de Simón Bolívar, ya que esta ley nunca entró en funcionamiento y lo único que se logró fue violar el derecho a la libertad de expresión. Lo único que logró Simón Bolívar fue manipular los estatutos para que todos estuvieran a su favor y así él mantener su imagen impecable en el contexto libertador. Pienso que Bolívar fue un tirano escondido bajo el título de libertador. Por ello, los peruanos recordamos a Bolívar como quien desmembró nuestro territorio nacional. Según el historiador peruano Hugo Pereira Plasencia, se debe recurrir a las fuentes primarias como son los escritos, relatos, cartas o publicaciones, para que de esta manera quede muy en claro de que nosotros los peruanos representábamos una amenaza inminente para Bolívar. Por tal razón, él sentía una terrible antipatía ante nosotros.